Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿cómo están? Yo soy la profesora Litzy Martínez Rojas y en el encuentro de hoy vamos a estar con los estudiantes de segundo de secundaria. Hoy vamos a hacer un trabajo de concepto de palabras, es decir, que vamos a aprender y vamos a analizar algunos conceptos. Estos conceptos son pobreza, extrema pobreza, gobiernos, clases vulnerables y derechos humanos. Para el día de hoy, en este encuentro, por lo tanto, vamos a aprender estos conceptos. Bien, prosigamos con nuestra clase. Bien, iniciemos el tema específicamente. El planeta Tierra, que acoge alrededor de 7.700.000 seres humanos, 7.700.000 seres humanos, es tan redondo como desigual. Lamentablemente, no existe la igualdad socialmente ni económicamente en nuestro mundo. Para poder entender este tema, te invito a que veas el siguiente video. Después de haber observado el video, ¿cuáles son los sentimientos que tienes? Entendemos que el mundo no es igual para todos, ¿verdad? El día de hoy, por lo tanto, veremos los diferentes conceptos. Iniciamos viendo y entendiendo qué es la pobreza. Cuando estamos hablando de pobreza, entendemos que pobreza es la condición socioeconómica de la población que carece de recursos para satisfacer las necesidades y los servicios básicos. Estas necesidades y servicios básicos le permiten un adecuado nivel de vida. Por lo tanto, la pobreza entendemos como la mala redistribución de la riqueza a nivel mundial. La pobreza es el reflejo de las desigualdades que existen en el mundo. Iniciaba mencionando, el mundo es redondo como desigual. Bien, cuando estamos hablando de pobreza, entendemos que la pobreza es un problema. Este problema ha existido siempre desde el inicio de la humanidad, pero el día de hoy aparentemente se nota más. ¿Cuáles son las causas de la pobreza? Una de las causas es el desempleo, los salarios insuficientes que existen. Los desastres naturales también pueden llevarnos a niveles de pobreza. La enfermedad, porque cuando uno atraviesa una enfermedad, se erogan gastos elevados, los cuales generan también pobreza en las familias o en las personas que están atravesando enfermedades. Ahora, debemos entender qué es extrema pobreza. Cuando estamos hablando de la extrema pobreza,
estamos mencionando a personas que se encuentran en situación de pobreza extrema. ¿Por qué? Porque no pueden satisfacer 3 o más necesidades o carencias. Por ejemplo, la salud, la educación, la alimentación, la vestimenta, la vivienda. Cuando 3 de estos elementos que he mencionado o más una persona tiene la dificultad de adquirir, es que esta persona se encuentra en extrema pobreza. Pese a la cantidad de recursos naturales que se tienen a nivel mundial, por ejemplo, África es el continente con mayor pobreza extrema en el mundo, a pesar que tiene muchos recursos naturales. La pobreza extrema se ha incrementado en el último tiempo a nivel mundial. Específicamente, según los datos del año 1920, vamos a mencionar que la pobreza extrema a nivel mundial se ha incrementado. ¿A consecuencia de qué? De la pandemia que estamos atravesando. El COVID-19 ha incrementado la cantidad de pobreza en el mundo. Vamos a mencionar, además de eso, que esto también se encuentra agravado por el cambio climático que estamos atravesando. ¿Sabías que la mitad de los pobres en el mundo son niños como tú? También se encuentran seguido de las mujeres, que representan la mayor cantidad de pobres a nivel mundial y en las regiones del mundo. Ahora, ¿qué se puede hacer ante la pobreza, ante la extrema pobreza? ¿Quién puede dar una solución? Los gobiernos. Los gobiernos son los encargados de dar una solución y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Entonces, tenemos que entender cuál es el significado de gobierno. Cuando hablamos de la palabra gobierno, vamos a mencionar que proviene de una palabra griega que significa gubernao. Esa es la palabra griega. Gubernao significa pilotear un barco o ser capitán de un barco. Por lo tanto, cuando hablamos de gobierno, estamos mencionando que se refiere a ejercer el control de algo. Es como un jefe de hogar, como un buen jefe de hogar, que debe buscar el bienestar de la familia, el bienestar del hogar. Cuando estamos hablando también de gobierno, estamos mencionando que es la autoridad que rige y controla y administra todo el aparato estatal. ¿Qué debe buscar el gobierno? El bien común, el bien de todos. En nuestro caso, el bien de todos los bolivianos, de todos y todas las bolivianos que vivimos en este territorio. Por lo tanto, el gobierno es fundamental para la erradicación de la pobreza. Continuemos con nuestro avance. Hablemos sobre las clases vulnerables. Cuando hablamos de clases vulnerables, nos referimos a diversos grupos de la población, entre los cuales se encuentran niñas y niños, como ustedes, jóvenes también, que se encuentran en situación de calle. Los migrantes también son clases vulnerables, como nuestros hermanos venezolanos que los podemos ver en las calles. Las personas con discapacidad o con capacidades diferentes también son clases vulnerables. Los adultos mayores, nuestros abuelos, nuestras abuelas, son clases vulnerables. Y también nuestra población indígena originaria y campesina, que más allá que puedan o no estar en situación de pobreza, viven en situación de riesgo. Por lo tanto, merecen nuestra atención, nuestro cuidado. Vayamos a observar otro concepto, que son los derechos humanos. ¿Qué es un derecho humano? Cuando hablamos de derechos humanos, estamos mencionando que son derechos inherentes a todos los seres humanos. Todos los seres humanos contamos con los derechos, con el simple hecho de haber nacido. Vamos a mencionar, además de esto, que para los derechos humanos no hay distinción alguna de nacionalidad, de lugar de residencia,
de sexo, de lengua o de cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y el derecho que estamos practicando el día de hoy, que es el derecho a la educación. Tu derecho a la educación, que el día de hoy lo estás ejerciendo. Te invito a que puedas revisar nuestra Constitución Política del Estado en los artículos 13, 14 y 15 para que puedas ver cuáles son los derechos que garantiza nuestra Constitución Política del Estado. Después de revisar, te invito a que hagas un resumen en tu cuaderno. Aquella persona que conoce sus derechos no pueden ser vulnerados, pero si tú no los conoces, si tú desconoces, puede existir vulneración de esos derechos humanos. Bien, voy a terminar nuestro encuentro del día de hoy con una frase, compartiendo una frase con ustedes. Quiero que presten mucha atención a la frase. Es de Ernesto Guevara y dice así: no creo que seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es lo más importante. Hasta el próximo encuentro. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.